Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Es un gran deleite el estar con ustedes hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Hechos capítulo 2 en el versículo 37. Y bueno, realmente vamos a leer solamente la primera parte del versículo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. El poder de convicción del Espíritu Santo. Esto es lo que toma para una persona ser salva. El Espíritu Santo tiene que convencer a esa persona de su pecado. Como aquí lo vamos a ver, que eso tendrá un efecto fenomenal, donde cerca de 3,000 personas le entregarían su corazón el día de Pentecostés. Años atrás, yo mencioné el día de ayer, o creo en la previa programación, que iba yo a contar un incidente que da un ejemplo de esta situación, ¿no? De lo que es el poder de convicción del Espíritu Santo. Escuché a C.A. Ward decir en una ocasión que dijo que el poder de convicción del Espíritu Santo es escaso hoy en día. Y tristemente eso es una realidad. Muy triste porque en muchos casos la palabra de Dios no se predica. Y si no se predica, el Espíritu Santo no va a convencer de justicia, de pecado y de juicio, ¿no? Entonces, nosotros estábamos en California en una reunión, Francis y yo. Y un amigo estaba con nosotros. Él era dueño de una de las compañías de camiones más grandes del mundo y lo ganamos para el Señor. Él ahora está con el Señor y fue una gran bendición al ministerio durante muchos años. De todos modos, nosotros estábamos allí con él y él tenía varios lugares en California donde tenía camiones. Creo que tenía cerca de, 1,000 o 2,000 camiones. No recuerdo exactamente cuántos. Pero, de todos modos, nosotros, esto fue antes de que empezase la campaña, fuimos a una de sus terminales, donde esos camiones llegaban y allí se despachaban a toda la nación. Y bueno, el gerente de esa terminal estaba allí para saludarnos. Ya yo lo había conocido anteriormente, pero realmente no había compartido mucho con él. Pero él nos enseñó el lugar y cómo funcionaba y operaba todo aquel lugar. Salimos de allí y fuimos a San Francisco. Allí íbamos a predicar esa noche en una iglesia. Y eran, creo que las 4 de la mañana. La próxima mañana, ¿no? Suena el teléfono a las 4 aproximadamente de la mañana. Tal vez un poco más temprano o más tarde, pero muy temprano en la madrugada. Y contesté al teléfono preguntándome en el hotel, ¿quién me va a llamar aquí a esta hora? Y era aquel hombre, el gerente, que nos había enseñado el día anterior aquel lugar de los camiones donde estuvimos visitando. Entonces, hablamos por unos momentos y me preguntaba qué quiere, para qué me llama, porque realmente no dijo. Solamente como que me saludó y le dio vueltas al saludo. Le dije que estaba muy agradecido con él cuando nos enseñó el lugar y todo eso. Y él pausó y de repente él lo dijo, empezó a llorar. Dijo, hermano Swaggart, yo necesito ser salvo. Así me lo dijo, yo tengo que ser salvo. Y eso muestra, o debí de haber hablado con él cuando estuvimos allí en aquella terminal. Pero de todos modos, eso muestra cómo el poder de convicción del Espíritu Santo. Él no había estado en la iglesia, él había estado en varias de nuestras campañas, en distintas ciudades. Él tenía gran respeto por nosotros, nos trató muy amablemente. Y yo recuerdo que estuve orando con él, la oración de fe. Él repitió la oración después de mí y se podía sentir que él lo estaba diciendo con todo su corazón. Pero pensemos en eso. A las 4 de la mañana, él sin lugar a dudas había estado despierto toda la noche
con el poder de convicción del Espíritu Santo en su corazón. Yo no sé cómo él consiguió el teléfono de nosotros en el hotel donde estábamos. Tal vez lo consiguió a través de mi amigo, que estábamos todos juntos allí. El punto es que yo supe que él entregó su corazón a Cristo. Lo sabía, lo supe en el momento. Pasaron tal vez 2 o 3 semanas. Probablemente él tenía 50, 60 años de edad y se murió de un ataque al corazón. El Espíritu Santo sabía que él no iba a vivir mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo había estado tratando con él? No lo sé, pero le doy gracias a Dios. Gracias a Dios que pudo ponerse en contacto con nosotros, oramos por él, porque hoy él está en la gloria como resultado de que aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor. Pero cuando Pedro llegó a este versículo y dijo, entonces Dios, a este mismo Jesús que ustedes han crucificado, Señor y Cristo, allí llegó el poder de convicción del Espíritu Santo en ese momento ante todo el pueblo que estaba allí. Y probablemente habían 8 o 10 mil allí, porque 3,000 fueron salvos. Y obviamente pocas veces vemos a todo el mundo que es salvo. Así que probablemente habían 8 o 10 mil personas. Solo piense en el poder del Espíritu Santo que estaba saliendo de este mensaje. Y esas palabras, miren, a veces, hermano Swagger, nosotros no queremos oír ni decir como ministros esas palabras duras. No queremos ser directos, tratamos de traer a la gente, pero este fue un mensaje muy fuerte. El mensaje entero de Pedro aquí es una acusación de rechazo y probablemente habían algunos en esa audiencia que habían dicho, crucifíquenle, apenas solo unos 50 días antes. Yo quiero ver el poder de convicción del Espíritu Santo a lo largo de esta plataforma que Dios nos ha dado, esta televisión, que alcanza una gran parte del mundo. Y realmente, como Cornelio, que no sabía aceptar a Cristo, la gente hoy en día que no han estado en una iglesia donde el Espíritu Santo esté presente en ocasiones, no saben cómo ser salvos. Realmente no saben cómo. Correcto. Años y años atrás, cuando nosotros empezamos en la obra evangelística, en las cruzadas, el Señor me habló y me dijo, dirige al pueblo, dirígelos en la oración de fe, porque me dijo, ellos no saben cómo orar, ellos no saben qué decir, ellos no saben cómo decirlo. Tú sabes qué hay que decir y conoces cómo decirlos. Dirígelos en la oración, palabra por palabra, y motívalos a creer lo que están diciendo. Y si lo creen, una persona realmente puede ser salva con solo decir, Jesús, ayúdame, ¿no? Y Él salva. Pero desde ese día, nosotros siempre hemos llegado al punto, y sé que tuvimos un sacerdote católico que dijo, eso no es bíblico. Claro que sí. En Romanos, ¿cómo es? 10. Dice que si confesamos con nuestra boca al Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Hace unos años estaba hablando con un amigo mío. Utilicé la palabra gravitas. Y yo le dije, ese ministro no tiene gravitas. Él jamás había escuchado esa palabra. Yo tampoco. Esa es una nueva para mí. Bueno, solo significa gravedad, significa seriedad. El ser serio, pero es mucho más que eso. Y mi punto era, de acuerdo a cómo recuerdo, hermano Swagger, yo no sentí ninguna unción ni profundidad en esta persona. Y yo creo que mucho de lo que se puede ver en televisión el día de hoy verdaderamente es un esfuerzo para poder entretener nada más. Sí es. Pero cuando uno piensa en gravedad, cuando uno piensa en seriedad, en sobriedad, cuando uno lee lo que Pedro dijo ahí, miren, bueno, cuando se trata de esa franqueza de la que usted ha mencionado, la convicción, yo no creo que pueda haber convicción a menos que haya una unción. Y yo no creo que pueda haber una unción a menos que usted seriamente esté siendo usado por Dios. Está en lo cierto, Dr. Gray. No puede haber ninguna convicción a menos de que haya unción.
tiene que haber unción. Y esa unción, como usted sabe, hermano Swagger, mejor que ninguno de nosotros, llega a través de la oración y a través de buscar el rostro de Dios y bueno, yo estoy... Y bueno, mejor no tenemos que comenzar con esta otra situación de lo que se escucha en televisión como predicación normal. Pero es como que la nueva generación, la generación de los millennials, entienden ellos, comprenden ellos lo que estamos hablando aquí con Pedro y su sermón. No. Tienen que, de alguna manera, tenemos que dejarles saber a ellos la diferencia. Y yo creo si ellos sintonizan a SBN lo van a poder ver. Tarde o temprano. Pero, ¿saben? En la iglesia típica de las asambleas, durante mis 20s y 30s, no había ninguna duda. Uno podía entrar, el ministro tendría la unción, uno sentía la presencia de Dios. Él tal vez tenía mucha educación, tal vez poca, no importaba. Dios estaba allí, la palabra se estaba dando. Y yo me temo que esta generación, el día de hoy, se ha ido por otra dirección y eso es lo que está dañando a la iglesia. Bueno, lo que sucede es que nuestros predicadores acá, ellos no están muy envueltos, de vez en cuando ellos van, pero no están muy envueltos en iglesias que tradicionalmente son pentecostales denominacionales, ¿no? Usualmente van a iglesias que están comenzando en la mayoría de los casos e iglesias que predican la cruz. Pero muchos de estos, sospecho, algunos sí saben y entienden lo que es la unción y el poder de convicción del Espíritu, pero hay algunos que no. Así ¿correcto? es, y aquellos que sí, muchos de ellos salieron de iglesias que ya no más estaban experimentando de lo que estamos hablando. Ellos salieron de esas iglesias, por eso es que comenzaron Sí. las suyas, porque Sí. ellos quieren eso. Eso, el poder de convicción del Espíritu Santo ha sido reemplazado por el estilo, luces, cámaras y un espectáculo. Bueno, sí, pero es un intento honesto de tratar de hacer que la gente entre al edificio y yo no quiero atacar eso, pero más nos vale hacernos la pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere? Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sunlight. Estamos de vuelta. Dr. Gray, usted dijo durante la pausa algo que yo quiero que elaboremos en ello un momento. Usted dijo que la iglesia ha dicho que no hemos cambiado el mensaje, pero hemos cambiado y estamos cambiando el método, ¿no? Bueno, si yo recuerdo los 80s, en los 80s y 90s, en aquellos días en las asambleas de Dios nosotros teníamos unas metas muy grandes de edificar más iglesias y bueno, había mucho énfasis en el crecimiento de la iglesia. Así que alrededor de ese tiempo fuimos presentados con el ministerio de Rick Warren y lo que estaba sucediendo en California. Y bueno, más adelante yo aprendí qué era lo que estaba sucediendo en aquella gran iglesia en Chicago. Pero la frase clave que yo escuchaba entre algunas de las personas era: no vamos a cambiar el mensaje. No se preocupen, no vamos a cambiar nuestro mensaje pentecostal. Escuché eso muchas veces, solamente vamos a cambiar los métodos. Pero ¿cómo? Digo yo, no usted, no, pero ¿cómo una denominación puede agradarle a Rick Warren y no cambiar el mensaje? No lo sé, pero sabe que en los años de los 80s y 90s, él fue traído a las convenciones de las asambleas Sí, de Dios. sí. Y él nos enseñó a los pastores todo el sábado en la tarde. Yo estuve ahí y yo no recuerdo qué fue lo que se enfatizó realmente porque él edificó una gran iglesia bautista, pero yo pensaba que era bastante liberal, estilo California y bautista, así que no me interesaba a mí eso en términos a lo que a mí me interesaba y lo que era mi mundo. Pero mi punto es, hermanos Swagger y hermanos, que yo escuché muy a menudo: no vamos a cambiar el mensaje, solamente vamos a cambiar los métodos, y eso no se está diciendo ahora. Ahora hay un esfuerzo para cambiar el mensaje. Las cosas ya no son igual, han cambiado, al punto de que lo que yo pensaba que estaba sucediendo, está sucediendo. Y eso es que han tomado el mensaje pentecostal y lo han aligerado para hacerlo más presentable a la gente y más aceptable también para ellos. Y una de las cosas que
que bueno, que se ha enfatizado es no hay que gritar. No prediquen fuerte, prediquen Pero ¿se suavemente. podrá cambiar uno sin cambiar el otro? No me parece. Yo tampoco no lo me creo. parece. Mire, cuando uno cambia, y hemos hablado ya de esto en el área de la educación también, y fue A.N. Trotter que le dijo las palabras a usted, que las asambleas, y no solamente son las asambleas, son todas las denominaciones, Sí. ellos han dependido de los números, de la educación Y el y de la pueblo. gente, porque de eso es lo que se trata. Y cuando uno se va por esa dirección, el mensaje va a cambiar. No puede Bueno. ser otra cosa más que cambiar. Bueno, hay una ofensa al Evangelio. Usted no puede predicar el Evangelio y no ofender el orgullo de la gente. Y para recibir las asistencias, va a tener que diluirlo. Sí. Bueno, sí, pero lo que pasa es que hemos puesto un énfasis en lo que nos rodea, en las luces, en muchas y diferentes cosas. Hemos perdido el traje y la corbata y ahora tenemos pantalones de mezclilla con hoyos y una camisa a la moda pensando que eso le va a atraer a la gente y realmente eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero este es el problema. Cuando comenzamos a depender de estas cosas externas, no estamos dependiendo de lo que Pedro dependía en el día del Pentecostés. No estamos dependiendo del mover y la operación del Espíritu Santo. Miren, algunas de esas cosas son irrelevantes. La gente y estilos cambian, los estilos se van, y la unción no depende de estilos ni de luces o todas esas cosas que nosotros pensamos. Pero cuando pensamos que sí, no estamos esperando que Dios se mueva, no estamos pidiendo la unción, porque nuestra fe está en aquellas cosas que hemos logrado, que hemos hecho, aquellas cosas que hemos preparado, cómo lo hacemos o en cómo Pero- nos vestimos. Pero piensas que hay, y no creo que estoy exagerando, miles de iglesias de Dios, nazarenos, bautistas, que nunca jamás han vivido el poder de convicción del Espíritu Santo. Sí, así es. O miles realmente, podemos decir también, que sí, hace muchos años atrás, pero que ya no lo tienen. Han cambiado el mensaje con el tiempo. Ese es Sí, un mire, problema. ¿pudiera compartir una historia personal que tiene que ver con todo esto? Donna y yo acabamos de regresar de Dallas este fin de semana. Yo tuve que ir a trabajar con mis impuestos y el contador en Arlington, así que el domingo en la mañana decidimos ir a visitar a la iglesia que yo pastoreé por casi 15 años. Llegamos sin anunciar, ¿verdad? Y yo les quiero decir de que fue la experiencia más triste que yo he tenido en mucho tiempo. Muy, muy triste. ¿A qué te Mire, refieres? bueno, en todo aspecto, la iglesia se ha reducido a solamente unos cuantos, y teníamos varios cientos. Y bueno, cuando entramos nos dimos cuenta que habían apagado todas las luces, tratando de hacer que la atmósfera sea un poco más oscura y así iluminar el escenario. Y no tenían a un pastor, tenían a otra persona supliendo. Y bueno, eso fue demasiado triste. Y no deberían ser las cosas así. Nosotros trabajamos 15 años allí y vimos una obra fuerte y grande allí. Pero ya pasaron casi 10 años desde que salimos de ahí. Mm. Y eso se ha despedazado todo. Yo le dije a Donna, no hay suficiente gente aquí en esta iglesia para mantenerla. Menos de 50 personas. Y yo le dije, bueno, eso es una tragedia. Yo creo que va a caer si algo no sucede aquí. Y bueno, cuando nosotros estuvimos allí, escuché las alabanzas que cantaron. Ese joven que dio el mensaje no estuvo mal, pero no fue algo maravilloso. Pero el punto es de que algo sucedió. Y bueno, yo sé algunas de las cosas que sí sucedieron, pero primordialmente, ¿dónde está el hombre de Dios ungido y esa gravitas de la que estoy hablando? Esa seriedad, ese fervor, esa dependencia profunda en Dios, ¿dónde está? Mire, ya no está ahí. Y algunos de estos jóvenes eran ministros más jóvenes los que estaban a cargo. Pero ¿qué ha sucedido con todo? Si ellos piensan, y así es, si ellos piensan que el nuevo estilo va a hacer crecer la iglesia, yo les digo que cualquier cosa puede suceder y esa gente se va a ir de ahí rápido. Dr. Green,
Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo porque usted ha tomado otra dirección y tal vez esté en lo correcto. No estoy diciendo que esté mal. Pero personalmente yo siento que cuando las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Cuadrangular, empezaron a perder su dirección, su caminar, es cuando empezaron a aceptar la psicología humanística. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con usted, pero yo ya le he dicho a usted antes de que también es la filosofía humanística y la biología y la ciencia. El liberalismo corre a través de todo eso. Sí, sí. Y las asambleas de Dios aceptaron todo eso. No solamente fue una disciplina Sí. de estudio. Existen varias ahí. Y mientras más se tiene de eso, tendemos a irnos por esa dirección. Y eso es lo que sucedió. No hay duda alguna que eso pasó. Bueno, yo creo que en general, y yo no lo he visto, pero sí he estudiado todo esto en cuanto a historia. Cuando uno deja esto, cuando Sí, uno sí, ignora esto, cuando esto ya no más es Claro. lo importante, cuando los predicadores ya no más están buscando en esta palabra, pidiéndole a Dios, dame una palabra para el pueblo el domingo. Esto realmente es lo que está sucediendo. Los predicadores son muy, muy poco. Verdaderos hombres de Dios llamados están escaseando más de lo que quisiéramos pensar, porque todo el mundo se hace llamar predicador. Los sábados en la noche, los aires están llenos de predicadores buscando sermones en el internet. Correcto, sí. Bueno, una variedad, pero bueno, mire, no. Número uno tiene que ser un predicador. Uno tiene que ser un hombre de Dios que vive por este libro. Uno vive, muere, come, respira, lee, todo. Uno está sujeto, la vida de uno está sujeta a este libro. Y después uno se levanta y uno comparte con la gente lo que uno ha aprendido. Cuando uno no está aprendiendo nada por sí mismo, uno no tiene nada que decir, uno no tiene nada que compartir. Cuando toda la educación y las ciencias y todo esto lo haya alejado a usted de la simplicidad del evangelio y del poder de la palabra de Dios, usted no se va a poder levantar a predicar un mensaje de exposición porque usted no cree que es parte de lo que la gente necesita. Vamos a llegar al método. Vamos a hablar de eso. Y vamos a tratar de verlo desde un punto de vista bíblico. Cuando Pedro predicó aquel día, el Espíritu Santo se movió en aquel pueblo. Sí, ¿dónde estaba la máquina de humo? Sí, ¿dónde estaba la máquina de humo? ¿Saben qué fue lo que pasó? Él tenía la verdadera unción, no lo necesitaba. Así es. Ese es el punto. Y el predicador predica el evangelio. Volviendo a lo que dijiste, él predica la palabra de Dios. Y es como la noche cuando Spurgeon fue salvo. Quien estaba predicando era un hombre miembro de la iglesia. Y si le llamaba a una iglesia, tal vez habían 35 o 40 personas allí. Y Spurgeon, para escapar de la lluvia, era un hombre que estaba muy preocupado en su alma, tremendamente preocupado en su alma, porque Dios estaba tratando con él, estaba bajo convicción aún en aquel momento. Inicialmente no le agradó aquel lugar, una gramática no correcta de aquel hombre que estaba hablando, ¿no? Pero el hombre empezó a decir, mirando a Jesús, sí, el autor y consumador de nuestra fe, Dios. mirarlo a él, Puesto mirar los a ojos en él, Jesús. sí. Él lo Hebreos. dijo una y otra vez. Él iba a otra cosa y luego volvía a mirarlo a él, el autor y consumador. Spurgeon dijo que había estado buscando, había sido miembro de iglesias, había hecho todo lo que podía hacer y nada había funcionado. Pero el Espíritu de Dios lo convenció de su pecado, la vida que llevaba en aquel momento, por aquel simple predicador que realmente no era un predicador, era un miembro de la iglesia, pero proclamaba la palabra de Dios, mirando a Jesús, mírenlo a él. Él levantaba la mano y decía, mírenlo a él. Y aquella noche él contó que Jesucristo entró en su vida. Pero Eso esa es locura Al mundo. a la mayoría de la iglesia. Y en 5 años está predicando a casi 10,000 personas. Así es. Y ese es el poder que se encuentra en la palabra y en la palabra proclamada. Un hombre dijo, yo sé que tenemos que terminar, pero aquel hombre dijo, cuando uno deja las escrituras, como ministro uno deja su Lo ha autoridad. abandonado todo. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.